Cierra los ojos un instante y escucha un murmullo distinto al del mundo apresurado. Es el rumor de una plaza que se detiene, el suspiro de un enfermo que vuelve a sonreír, la risa discreta de un niño que aprieta una mano blanca. Allí, en esos segundos que parecen nada y lo son todo, empezó a crecer el cariño por León XIV, no con discursos interminables, sino con gestos que parecían pequeños y terminaban siendo gigantes. Imagina una mañana cualquiera. El protocolo marca un camino, pero él se desvía medio metro para mirar a los ojos a quien no esperaba ser visto. Imagina una tarde de cansancio. Un teléfono suena y la voz al otro lado escucha más de lo que habla. Imagina una noche de miedo. Una oración breve, hecha sin cámaras, devuelve al corazón el pulso. Así nacen los momentos que hoy vamos a recorrer, instantes de humanidad que se vuelven lenguaje de Dios. En los próximos minutos caminaremos por 10 momentos emblemáticos de su servicio reunidos en 5 capítulos, elegidos porque encendieron la esperanza de millones. Veremos su cercanía con los últimos, su manera de rezar con sencillez, su valor en tiempos difíciles, su amor por la verdad y su ternura para curar heridas invisibles. No son recuerdos sueltos, son eslabones de una misma cadena que sostiene a familias enteras cuando la vida se pone cuesta arriba. Quizá llegas con preguntas, con cansancio o con una intención que no te animaste a escribir en papel. Te invito a guardarla ahora en el bolsillo del corazón. Cada capítulo te regalará una imagen y una práctica concreta para tu casa, una llamada, un minuto de silencio, un gesto de humildad, una palabra verdadera dicha con ternura. Porque la fe que admiramos solo se vuelve nuestra cuando encuentra una forma cotidiana. Toma aire, abre el corazón y camina conmigo. Lo que vas a ver no es un álbum de anécdotas, es un mapa para vivir la fe con alegría. Si estás viendo este video acompañado, toma una mano. Si estás solo, el sendero, el que explica por qué tantos corazones se encendieron a la vez. La cercanía, no una palabra de moda, sino un modo de mirar y de detenerse. León XIV no necesitaba que el protocolo lo señalara para encontrar el lugar exacto donde hacía falta una presencia. Bastaba un movimiento mínimo, medio metro hacia el margen, para que un rostro cansado se volviera el centro. Imagina la escena. Pleno mediodía, una plaza llena y el sol pegando fuerte. La comitiva avanza según lo previsto. De pronto, él acelera 2 pasos, se desprende apenas del grupo y saluda a quienes esperaban detrás de la valla con el agua ya tibia en las botellas. No fue una visita larga, fue un minuto que cambió el clima de todo el lugar. Una sonrisa se contagió de banca en banca, un guardia relajó el gesto, un abuelo se enderezó en su bastón para decir lo vi de cerca, me miró a los ojos. Y ese detalle, tan simple, desarmó la distancia. En otra ocasión, entre manos callosas de jornalero y nervios que no saben bien dónde ponerse, bastó una frase en voz baja para sostener un día completo. Lo estás haciendo bien, Dios camina contigo. Palabras es genialidad de orador, es humildad de corazón. Te veo, te escucho, eres importante ahora. Hay momentos que se vuelven memoria compartida. La visita sin avisos a un comedor de barrio. Llegó mientras se pelaban papas y el olor a guiso llenaba el salón. No pidió que lo ubicaran en cabeza de mesa. Sirvió platos, preguntó nombres, escuchó historias de desempleo y de nuevos comienzos. Dejó, sin darse importancia, una bendición sobre manos cansadas. Al salir, el rumor del barrio no fue un titular grandilocuente. Fue una que quedó grabada en la retina de los que estaban de turno. Una enfermera, después de horas y horas, sostenía el cansancio con café recalentado. Él se detuvo, tomó sus manos y dijo gracias por ser puente de esperanza. Aquella mujer, que no tenía tiempo ni para pensar en sí misma, sintió por un instante que todo su esfuerzo había sido visto por Dios. No recibió un premio, recibió algo mejor, ser nombrada con verdad. Y salió de esa sala con una fuerza nueva para volver a la siguiente cama. También hubo cercanía de tinta y papel. Una abuela escribió pidiendo bendición para sus nietos. Esperaba, quizás, una respuesta estándar. Llegó una carta manuscrita, con su nombre completo,
recordando a cada nieto por el nombre que ella había escrito. La guardó junto al rosario como quien guarda pan caliente. Esa hoja sencilla se volvió reliquia doméstica, y en más de una sobremesa volvió a abrirse para releer una línea y repetirla como oración. Detrás de estos gestos hay una clave que conviene aprender y practicar. La cercanía no es estrategia, es vocación. No se improvisa delante de cámaras, se decide en el corazón cada mañana. Nace de mirar a cada uno como único. Por eso, León XIV repetía que ninguna agenda vale más que un nombre. Y así fue como la gente empezó a llamarlo pastor con olor a casa y a calle. Porque venía de la mesa donde faltaba un plato y de la vereda donde sobraba soledad. Cuando alguien te mira a los ojos y te llama por tu nombre, el corazón aprende de nuevo la gramática del Evangelio. La cercanía, además, educa a la comunidad. Un guardia que ve al pastor salirse del protocolo, aprende que proteger también es abrir espacio. Un voluntario que escucha cómo se agradece su servicio descubre que su balde y su trapo también predican. Un niño que recibe una caricia sin apuro entiende que su risa tiene valor y que su pregunta merece respuesta. La cercanía crea lenguaje común donde antes había monólogos paralelos. Para quienes miran desde casa y quizás sienten que estos gestos quedan lejos, hay un puente inmediato. La cercanía se aprende practicándola. Hoy, elige una persona y llámala por su nombre. Escúchala 5 minutos sin interrumpir. No aconsejes enseguida, no corrijas, no compares. Solo recibe. Si puedes, recuerda un detalle de su última conversación y pregúntale por eso. Verás cómo el tono cambia y cómo, sin discursos, la fe se vuelve carne en un diálogo real. Y si el día se te va entre trámites, reserva al menos un pequeño acto de proximidad. Saluda mirando a los ojos al que te cobra el pan. Agradece por su nombre a quien limpia tu edificio. Escribe un mensaje breve a ese familiar con el que has hablado poco. Son semillas pequeñas que, como en la plaza al mediodía, cambian el clima de una jornada entera. Así empieza el camino, con pasos cortos y concretos. Lo que sigue en nuestro recorrido mostrará cómo esta cercanía se mantiene viva cuando la humildad guía las decisiones y la coherencia la sostiene. Porque si el corazón se acerca, la vida entera aprende a acomodarse a ese movimiento. Seguimos. En el próximo capítulo, veremos la humildad en movimiento, la libertad de elegir lo sencillo para amar mejor. Humildad en movimiento. De la cercanía que desarma pasamos a su consecuencia más hermosa en la vida cotidiana, la humildad que camina. Cuando el corazón aprende a detenerse por un nombre, el estilo de vida se ordena solo. No hay que anunciar sencillez, se elige sin ruido. Así se entendía en León XIV. No le pesaba viajar en vehículos discretos, elegir comidas sencillas, dormir en habitaciones sin lujo. Lo hacía por convicción profunda, porque el Evangelio cabe mejor en lo pequeño y desde allí se escucha mejor el susurro de Dios. La humildad no es bajar la cabeza, es subir al hermano a tu altura. Por eso se le vio ceder su asiento a un anciano en una sala de espera, sin convertir el gesto en ceremonia. Se levantó, sonrió y se quedó de pie charlando como quien comparte banco en la vereda. Por eso también caminaba sin prisa junto a quien no podía apurarse. En un pasillo largo, su paso no marcaba el reloj de la comitiva, marcaba el ritmo del más frágil. Quien vive así no busca quedar bien, busca que el otro esté bien. Hay momentos que se vuelven lección sin necesidad de homilía. Aquella vez decidió pagar personalmente una cuenta pendiente para agradecer a quienes lo habían hospedado. No delegó el gesto. Fue, saludó por sus nombres, bendijo el lugar y dejó el pago como quien deja un abrazo. A la salida, la dueña del sitio dijo con lágrimas contenidas: hoy aprendí que la gratitud también es sagrada. Humildad es recordar que nadie nos debe favores, sino que nosotros debemos gratitud. Otra escena habla por sí sola. Al terminar una celebración con mucha gente y muchas cámaras, pidieron la foto de rigor. Él se volvió hacia atrás y preguntó dónde están los que limpiaron los bancos y acomodaron las sillas. Los voluntarios, todavía con las manos húmedas y la espalda dolorida,
Se miraron sin creerlo. La primera foto fue con ellos. Los aplausos se fueron hacia atrás, donde casi nunca llegan. Y desde atrás, misteriosamente, volvieron a todos. La humildad no humilla a nadie, eleva a todos. La coherencia humilde también se notaba en las pequeñas renuncias que liberan. Prefería un plato sencillo para no convertir la mesa en escenario, una agenda con huecos para que cupieran los imprevistos, un cuarto sin adornos para que el descanso fuera descanso y no vitrina. No por desprecio de lo bello, sino por amor a lo esencial. La sobriedad elegida es lenguaje que dice aquí el centro eres tú y no mis gustos. Y cuando ese lenguaje se vuelve constante, la gente se siente en casa. Hay humildades discretas que nadie ve y sin embargo sostienen todo. Llegar antes para agradecer al personal que abre puertas y enciende luces. Quedarse un rato más para escuchar a quien no alcanzó turno. Devolver un objeto prestado con una nota que dice gracias por confiar. Esas pequeñas fidelidades cambian el clima de un lugar. Los que trabajan detrás de escena dejan de sentirse invisibles y la misión se vuelve de todos. La humildad además corrige la tentación de responderlo todo. En una rueda de preguntas difícil, dijo no lo sé con tranquilidad y prometió rezar y preguntar a quienes saben. No perdió autoridad. La ganó. Porque cuando uno no necesita impresionar, puede amar mejor. Y el amor busca la verdad, incluso si eso implica aprender y rectificar. Por eso su manera de vivir se volvió argumento creíble para muchos cansados de discursos y promesas. Si quieres llevar esta lección a casa, ensaya 3 gestos simples. Primero, elige hoy lo sencillo en algo concreto, comida, transporte, gasto, y ofrece esa libertad por alguien que lo necesita. Segundo, busca a la persona invisible de tu día y dale el lugar de la primera foto, un agradecimiento explícito, un asiento cedido, una tarea compartida. Tercero, practica el no lo sé sin miedo y acompáñalo de un me informo y vuelvo. La humildad abre puertas que la soberbia atora. Pequeña oración para el camino. Señor, enséñame a elegir lo sencillo cuando me tienten los honores. Dame alegría para servir sin esperar aplauso. Que mi mesa, mi agenda y mi descanso digan con hechos que tu evangelio es el centro. Amén. Nos movemos ahora hacia el corazón silencioso de todo lo que hemos visto. Porque esta humildad no se sostiene a fuerza de voluntad, se alimenta en la fuente de la oración. En el siguiente capítulo entraremos en ese lugar donde el ruido se hace pequeño y el alma aprende su respiración, la oración que sostiene y envía. Oración que sostiene y envía. De la humildad que camina pasamos al lugar donde ese paso aprende su ritmo. Allí no hay reflectores ni discursos. Hay respiración lenta, palabras sencillas y un corazón que se deja moldear. Ese fue el secreto de León XIV. Rezaba sin solemnidades impostadas, con la naturalidad de quien conversa en una cocina mientras hierve el agua para el té. Por eso, cuando llegaba a una parroquia o a un barrio, lo primero que pedía no era un micrófono sino un momento de silencio. Bastaban unos segundos y todos sentían como el ruido se hacía pequeño. En esa grieta de quietud cabía Dios. Tenía un modo muy concreto de ayudarnos a entrar. Invitaba a repetir frases cortas que ordenaban el alma. Señor, dame tu paz. Jesús, en ti confío. María, llévanos a tu Hijo. No eran consignas, eran llaves. Abrían cuartos interiores donde estaban guardados el temor, la culpa, la ansiedad, la pena que no sabíamos nombrar. Al repetirlas, sin apuro, el corazón encontraba el piso y la mirada se volvía más limpia. Recuerdo sus encuentros con jóvenes. Antes de responder preguntas difíciles, proponía un Ave María por quien sufría en ese momento. Cambiaba el clima en un minuto. De la tensión se pasaba a la compasión, y las preguntas encontraban cauce en vez de convertirse en choques. De ese centro nacían gestos que tocaban corazones. Una noche, cuando la agenda ya había concluido, llamó a una familia para asegurar que estaba rezando por su enfermo y que al día siguiente iría a visitarlo. No cambió el pronóstico, cambió el modo de atravesarlo.
Otro amanecer ofreció la misa por quienes se sienten solos y no se animan a pedir ayuda. Muchos llevaron ese título como una mano sobre el hombro todo el día. En otra jornada, ya pasada la medianoche, extendió la bendición a trabajadores que salían de turno. La oración no fue un adorno antes de la despedida, fue la despedida misma hecha abrazo. Cuando la oración ocupa el centro, la agenda deja de ser barrera y se vuelve instrumento. Todo se reordena alrededor de Dios y no de nuestras urgencias. Este estilo tiene una pedagogía simple. La oración no complica la vida, la simplifica. Te enseña a poner primero lo que es primero y a dejar para después lo que puede esperar. Por eso él gustaba de empezar con un minuto de silencio compartido. Un minuto real, medido en respiraciones. Luego, una palabra del Evangelio dicha despacio y aplicada a lo concreto. Si el pasaje hablaba de la paz, pedía pensar en el vecino con quien había que reconciliarse. Si hablaba de pan, invitaba a recordar a quien necesitaba una bolsa de alimentos. Si hablaba de mirada limpia, proponía revisar aquello que ensuciaba el corazón. La oración así no se queda en aire, baja a la calle. Muchos testimonios coinciden en un matiz. Después de rezar con él, era más fácil decidir. No porque apareciera una voz del cielo, sino porque el alma estaba menos enredada. Es lo que sucede cuando uno ordena primero la relación con Dios. Se elige con menos miedo y con más libertad. Y esa libertad hace posible la humildad del capítulo anterior y la valentía mansa del capítulo siguiente. La oración es la bisagra. Lleva ahora esta escuela a tu casa con una práctica sencilla. Reserva un rincón de oración. No hace falta un gran altar, una imagen, una vela, un pequeño crucifijo si lo tienes. Coloca al lado un papel y un lápiz para escribir nombres por quienes rezar. Que ese rincón sea un recordatorio amable de que Dios habita tu hogar. Comprométete a un minuto de silencio por la mañana y otro por la noche. Un minuto real. Cierra los ojos, respira hondo y repite una de las frases que aprendimos. Señor, dame tu paz. Jesús, en ti confío. María, llévanos a tu Hijo. Si te distraes, vuelve. La constancia abre la puerta por dentro. Puedes sumar un gesto pequeño que multiplica frutos. Escribe cada día un nombre en el papel del rincón. Hoy por N, que busca trabajo. Mañana por M, que tiene miedo. Pasado por esa persona con quien te cuesta hablar. De vez en cuando, toma ese papel y llévalo a misa, o déjalo bajo la imagen, o compártelo con alguien de tu familia para rezarlo juntos. Verás cómo la casa cambia de clima. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentas solo. Si vives con más personas, prueba encender la vela antes de la cena y guardar 30 segundos de silencio. No un silencio tenso, sino agradecido. Nombra en voz alta una gracia del día. Gracias porque hoy pude llamar a mi hermana. Gracias por el trabajo de quien cocinó. Gracias por la visita que nos hizo bien. La oración compartida, breve y honesta, fortalece los vínculos y desarma la dureza. Tal vez alguien diga que no tiene tiempo. Precisamente por eso hace falta orar. Un minuto entregado a Dios devuelve 10 con mejor luz. Y si te pesa empezar, empieza con menos. 10 respiraciones profundas diciendo en el interior: Jesús, en ti confío. Al cabo de una semana, ese pequeño rito será el ancla de tus días. Desde este corazón orante nace lo que veremos enseguida. Porque la paz que se recibe en el silencio permite decir la verdad sin herir, construir puentes en medio del conflicto y sostener a quien no puede más. La oración no nos saca del mundo, nos envía al mundo con otro espíritu. Por eso, al cruzar al próximo capítulo, dejemos encendida la vela del rincón y llevemos en el bolsillo una de esas frases breves. Nos harán falta para el paso siguiente, el valor para decir verdad con ternura. Valor para decir verdad con ternura. De la oración que aquieta y ordena el corazón damos un paso natural hacia su fruto más difícil y más necesario, hablar con verdad sin herir.
La paz recibida en silencio no es para guardarla, es para salir a decir lo que hace falta con la fuerza mansa que no aplasta. Ese fue uno de los sellos de León XIV. No le temblaba la voz ante la injusticia, pero jamás olvidaba la dignidad de las personas. Sabía que firmeza y ternura no se contraponen, se necesitan. Recuerdo un encuentro particularmente tenso. Dos grupos con posturas muy enfrentadas habían aceptado verse cara a cara. Todo parecía a punto de romperse. Él pidió algo sencillo y valiente a la vez. Diálogo sincero y tiempo para escuchar, especialmente a quienes no tenían micrófono. Y se quedó más de lo previsto, no para controlar el ambiente, sino para prestar su oído. Hizo preguntas breves, devolvió con claridad lo que había entendido, invitó a nombrar miedos y responsabilidades. El método no fue gritar más fuerte, fue amar más y mejor. Al despedirse dejó una tarea para ambos lados. Cada uno debía acercarse al más frágil del otro. La sala salió distinta. No resuelta, pero más humana. La valentía mansa se entiende de cerca. En un centro de reclusión habló de dignidad y de futuro posible. No romantizó nada, no disimuló el mal cometido. Recordó que ninguna persona se reduce a su peor día y que la sociedad también se juzga por las oportunidades que ofrece para empezar de nuevo. Al terminar, compartió una comida sencilla en silencio agradecido. El pan pasado de mano a mano resultó más elocuente que cualquier discurso. Decir la verdad sin convertir al otro en descarte fue la homilía. Otro día, en una esquina marcada por la violencia, abrazó a una madre que había perdido a su hijo. No buscó explicaciones. Llamó al muchacho por su nombre, escrito a mano en una pequeña tarjeta que guardó junto a su cruz. Prometió sostenerla en la oración y pidió a los presentes que hicieran lo mismo. Dejó clara la verdad: la vida es sagrada, la violencia es un fracaso que destruye a todos, y la tradujo en cuidado concreto, acompañamiento, presencia, comunidad. Esa combinación hace creíble el Evangelio, porque la verdad que no se traduce en cuidado no llega a puerto. Decir la verdad con ternura no significa ceder ante el mal. Significa no permitir que el mal dicte el tono de nuestra voz. En reuniones difíciles, él marcaba 3 pasos. Primero, reconocer con precisión lo que duele y lo que está mal, sin eufemismos. Segundo, mirar a los ojos a quienes han sufrido más y darles prioridad en la palabra. Tercero, proponer caminos de reparación posibles y verificables. Verdad, víctima, vías de reparación. 3 V que devuelven oxígeno a la convivencia. Cuando la autoridad se pone al nivel de los dolores reales, la gente vuelve a escuchar. Por eso este capítulo tiene una clave clara. Decir la verdad no es arrojar piedras, es tender puentes. Un puente no niega el río, lo atraviesa. No borra la distancia, la recorre. A veces el puente será un pedido de perdón. Otras, un límite firme. Otras, un plan compartido para reparar una herida comunitaria. En cualquier caso, sin ternura la verdad se vuelve martillo. Y sin verdad la ternura se vuelve azúcar. Juntas son alimento. Como llevar esta lección a la vida diaria. Si hay un conflicto en tu casa, en tu familia o en tu barrio, haz este ejercicio sencillo. Toma papel y lápiz y escribe 2 columnas. En la primera, la verdad que debes decir, clara, breve, sin adjetivos hirientes. En la segunda, el gesto de ternura que puedes ofrecer al mismo tiempo, un tiempo para escuchar, una ayuda concreta, una visita, un abrazo, un límite dicho sin humillar. Lee en voz alta lo que has escrito. Si puedes, reza 1 minuto antes de hablar. Luego da el primer paso. No esperes el momento perfecto. El momento perfecto no llega. Llega la gracia cuando uno se mueve. Para conversaciones que te asustan, prueba esta fórmula que él usaba a menudo. Comienza nombrando algo bueno que reconoces en el otro. Sigue con la verdad difícil que necesitas decir, usando yo y no tú para evitar el ataque directo. Ofrece una propuesta concreta para seguir caminando juntos.
Cierra agradeciendo el coraje de haber conversado. Sencillo y exigente a la vez. Pero verás que desarma. Y si te toca defender a alguien que no tiene voz, recuerda su estilo. Habla con firmeza, sin ironías, sin burlas, sin caricaturas. Pide datos, propón caminos y comprométete en primera persona. La autoridad moral crece cuando uno está dispuesto a poner el hombro. Muchas veces el puente se construye con nuestras propias tablas, tiempo, recursos, paciencia. La transición hacia el capítulo final se vuelve natural, porque cuando la verdad se dice con ternura, algo se sana por dentro. Y donde hay sanación, hay consuelo y envío. Ya vimos cercanía, humildad y oración. Acabamos de ver la valentía mansa. Nos falta recorrer el fruto más íntimo y más buscado, la ternura que cura heridas invisibles. Allí, en los gestos mínimos que cambian el clima de un día, entenderemos por qué tantos dijeron al conocerlo sentí que Dios me veía. Vamos hacia ese último tramo con esperanza y con una tarea en la mano, reconciliar, aunque sea 1 centímetro, aquello que se había roto. Ternura que cura heridas invisibles. De la verdad dicha con puentes tendidos pasamos al fruto más silencioso y quizá más poderoso de todos, la ternura que repara por dentro. No necesita focos ni discursos. Entra en puntas de pie, toca lo que duele y deja allí una luz pequeña que sigue encendida cuando todos se van. Hay historias que se contaron de boca en boca porque quien las vivió sintió que en ese instante Dios lo veía. Un niño, por ejemplo, que miraba fascinado el anillo y no se atrevía a pedir nada. León XIV se lo quitó con naturalidad, se inclinó y se lo probó en el dedo entre risas. Duró unos segundos. Pero en la memoria del niño quedó grabado algo más grande que un anillo. Alguien importante descendió a su altura sin hacerle sentir pequeño. Esa tarde el pequeño enseñó su mano a todo el barrio, como mostrando un secreto de cielo. Otro día, una viuda lo invitó a pasar por el cementerio. No quería palabras, quería compañía. Caminaron despacio hasta la tumba. Él dejó sobre la lápida una oración escrita por su propia mano y permanecieron en silencio. No fue un gesto teatral. Fue la confirmación de que el amor no termina en la piedra. Al retirarse, la mujer dijo una sola frase que alcanzó para todo: gracias por no apurar mis lágrimas. Esa ternura que sabe esperar es medicina en tiempos de prisa. Y está aquella noche en el hospital en que una cama quedó vacía. El paciente había partido minutos antes y los enfermeros, agotados, lloraban en silencio. León XIV bendijo la cama vacía, no por costumbre, sino como quien reconoce un altar donde Dios estuvo presente en la fragilidad de un hijo. Nombró al difunto, pidió consuelo para la familia y agradeció por las manos que habían cuidado hasta el último segundo. Nadie tomó fotos, pero los que estaban allí salieron con el corazón acomodado de nuevo. Hay bendiciones que ordenan una sala, y hay bendiciones que ordenan un alma. La ternura también sabe ver lo pequeño que sostiene lo grande. Al finalizar algunos encuentros, él entregaba una cruz de madera liviana con una frase simple grabada en la parte de atrás: grábala en tu casa con gestos. No era un souvenir, era un envío. Esa fue su pedagogía constante. Transformar lo cotidiano en altar. Convertir un plato de sopa en sacramento de consuelo. Volver una llamada en abrazo. Poner nombre al miedo de otro para que no camine solo. Llevar pan a quien no lo pide por vergüenza. Preguntar sin invadir, ofrecer sin imponer, acompañar sin cansar. En esa escuela de ternura hay detalles que hacen de bisagra entre el cielo y la cocina. La mano que se apoya en el hombro justo cuando la voz se quiebra. La mirada que no se aparta del rostro herido. La silla arrimada a la cama para pasar de visita a presencia. El vaso de agua que interrumpe una discusión y permite respirar. La palabra gracias pronunciada con lentitud para que cale. Cada uno de esos gestos enseña al corazón a latir a la velocidad del amor. ¿Y por qué esta ternura cura heridas invisibles? Porque reconoce que no solo duele lo que se ve. Duele en la soledad larga, el rencor que uno no sabe soltar, la culpa que se esconde,
el miedo a pedir ayuda, la vergüenza de necesitar. La ternura entra allí donde la razón ya no alcanza y el consejo se agota. No resuelve todas las cosas, pero abre la ventana para que entre aire. Y con aire, el alma puede volver a elegir la vida. Si quieres llevar este capítulo a tu casa, piensa en tu agenda de hoy como un camino de pequeños altares. La puerta de tu hogar, altar de bienvenida, una sonrisa sin examen previo. La mesa, altar de gratitud, una palabra de gracias dicha con nombre propio. El teléfono, altar de cercanía, un mensaje a quien hace mucho no escuchas. La vereda, altar de servicio, ayudar a quien carga más de lo que puede. Tu descanso, altar de confianza, entregar lo pendiente y dormir en paz. Esa es la mística sencilla que tantos reconocieron al hablar del sentí que Dios me veía. Antes de cerrar, deja que esta ternura toque un conflicto abierto. Si hay alguien a quien no logras acercarte, escribe su nombre y una frase breve que puedas decir sin herir. Ensaya el tono, decide un gesto que acompañe tus palabras, un mate compartido, una caminata corta, una visita breve, como un músculo que se fortalece cuando se usa. Hagamos una oración final de despedida. Señor, hazme instrumento de tu consuelo. Donde haya soledad, que yo me acerque. Donde haya enojo, que yo perdone. Donde haya cansancio, que yo sostenga. Que mis manos aprendan tu delicadeza y mis palabras tu ritmo de paz. Amén. Y ahora, con esta luz suave encendida en el alma, avanzamos al cierre que nos espera. No será una despedida, será un envío. Porque el mapa que recorrimos solo tiene sentido si hoy mismo elegimos un gesto, una persona y un minuto de oración para comenzar. Allí, en lo pequeño que nadie ve, empieza la historia grande que Dios quiere escribir contigo. Venimos de contemplar gestos pequeños que encendieron luces grandes. Si escuchas dentro, quizá ya sientes cuál de todos te llama por su nombre. No hace falta abarcarlo todo. La gracia entra por una rendija y, cuando encuentra fidelidad, se queda. Por eso, al terminar este recorrido, te propongo algo sencillo y profundo. Elige un momento y conviértelo en hábito. Una llamada al día para que nadie se sienta solo. Una oración de 1 minuto al despertar o antes de dormir. Un gesto de humildad a conciencia que ponga al otro en primer lugar. Una verdad dicha con ternura que cure sin herir. Una visita a quien nadie visita. La santidad no es una montaña lejana, es una escalera corta que se sube peldaño a peldaño. Ahora, si puedes, cierra los ojos un instante y deja que el silencio te abrace. Coloca en tu corazón ese nombre que vino a tu memoria durante el video y preséntalo como una ofrenda sencilla. Señor Jesús, gracias por los pastores que nos recuerdan tu rostro. Enséñanos la cercanía que escucha, la humildad que libera, la oración que sostiene, el valor que construye puentes y la ternura que cura heridas invisibles. Recibe nuestras casas, nuestros miedos y nuestros deseos. Que cada día podamos ofrecerte un gesto de amor concreto. Jesús, en ti confío. Amén. Si este camino te hizo bien, guarda ese nombre en tu corazón y dedícale hoy la primera oración y el primer gesto. Allí, en lo pequeño que casi nadie ve, empieza la gran historia que Dios escribe con nosotros. Y cuando mañana vuelvas a empezar, recuerda que la alegría del Evangelio se aprende así, un paso, un nombre, un gesto. Nos encontramos en el próximo tramo, con la misma esperanza y la misma promesa en los labios. Jesús, en ti confío.